Y hoy estamos contentos, bueno, tenemos algunas actividades especiales hoy, porque hoy queremos presentar a nuestros supervisores de los grupos familiares, queremos presentar a algunos líderes que están por acá con nosotros, algunos ya estuvieron en la mañana y otros están ahorita pues en este segundo servicio. Y de eso vamos a hablar precisamente. Yo sé que estamos en una serie que se llama Mayordomo Fiel. Estamos hablando de la mayordomía, cómo ser buenos administradores de los recursos que Dios nos ha dado, pero hoy queremos hablar un poquito acerca del servicio. ¿Qué nos dice la Escritura? ¿Cómo podemos servir nosotros con convicción o con pasión o con amor? ¿Cómo debe ser nuestro servicio delante del Señor? Y yo voy a leer acá un pasaje para entrar ya de lleno al tema, en Hechos capítulo número 5. Voy a leer 3 versículos y luego voy a explicar lo que estaba sucediendo acá en esta situación y cómo nosotros podemos a veces pasar por estas mismas situaciones. Dice la Escritura: y convinieron con él y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Mire, voy a tratar de explicar un poco acerca de lo que estaba pasando, porque acá estaba Pedro y Juan, que los habían tomado presos por predicar el evangelio. Pero yo voy a retrocederlo un poquito más atrás, ahí unos versículos atrás. Yo le voy a invitar a que por favor busquen su Biblia. Esos pasajes no están acá, así que lo voy a invitar que busquen Hechos capítulo 5. Y Hechos capítulo 5 inicia con una historia, y es la historia de Ananías y Zafira. Usted sabe que ellos quisieron burlar al Espíritu Santo. Dios le da una revelación al apóstol Pedro, les da una palabra. Ellos mueren por causa de querer engañar al Espíritu Santo. Pero en el versículo 12 continúa la narración de lo que estaba sucediendo con los apóstoles. Y dice la Escritura: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más en gran número, así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanos. Mire lo que estaba sucediendo. La Escritura dice que a través de los apóstoles sucedían señales. Eran milagros que sucedían por medio del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Las señales estaban siguiendo a los apóstoles. Eso es lo que dice Marcos 16. Y estas señales van a seguir a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes. Si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y estos van a sanar. Y era exactamente lo que estaba sucediendo con los apóstoles. A través de la predicación del evangelio, a través de lo que ellos estaban haciendo, el Señor estaba haciendo señales, estaba haciendo prodigios, estaba haciendo maravillas. La gente creía, la gente se unía, la gente se juntaba. La gente dice que traía de otras ciudades, empezaron a venir porque los apóstoles estaban orando por los enfermos y estos estaban sanando. Cuando yo regreso a mis pasajes, en este verso 42, dice que los apóstoles, dice que todos los días predicaban la palabra. ¿En dónde predicaban la palabra? Ok, en el templo, no dice los templos. Solo había un templo y era el templo de Jerusalén. Y ahí se juntaban a predicar la palabra del Señor. Pero sí dice ahí pluraliza. Eso significa que aquellos que iban recibiendo a Jesús, significa que se iban juntando en casas para poder recibir la enseñanza que los apóstoles tenían.
se estaban juntando en casas para poder recibir el discipulado, para poder hacer la comunión, que era la Santa Cena, para poder partir el pan con los demás. Se reunían en las casas. O sea, las casas eran importantes para la predicación del evangelio. Por eso nosotros creemos y hemos creado un espacio al que le hemos llamado grupos familiares, que se hacen en las casas para la predicación del evangelio, donde podemos tener un espacio para poder orar también por aquellos milagros y aquellos prodigios que cada uno de nosotros necesita. Así que si tú no estás todavía en un grupo familiar, queremos invitarte a que tú te puedas unir a uno de estos grupos familiares para que tú puedas también orar y poder recibir esos milagros que Dios tiene para ti. Dios no solo quiere hacer milagros aquí. Dios hace milagros aquí, pero no solo los quiere hacer aquí, también lo quiere hacer en las casas. También lo quiere hacer en nuestros grupos pequeños, en nuestros grupos familiares. Ahí quiere obrar también el Espíritu Santo. Ahora, en este caso particular, estaba Pedro y Juan y ellos estaban predicando la palabra. Pero resulta que hubo un momento donde los agarran presos. Por estar predicando la palabra, los toman presos, los meten a la cárcel. Pero resulta un milagro. En la noche dice que aparecen ángeles y les abren las puertas de la cárcel y los sacan. Ellos salen y dice a la mañana siguiente regresan al templo. Mire qué tremendo esto. Porque si a nosotros nos hubiera sucedido algo similar, donde tal vez nos amenazan, donde nos dicen tal vez quédate callado, no hables más, no digas ya nada acerca del evangelio, mira, nos estás arruinando por acá el negocio si seguís predicando, tal vez algunos nos hubiéramos sentido intimidados. Y tal vez algunos hubiéramos visto la oportunidad y la puerta abierta para salir corriendo y largarnos de ese lugar. Sin embargo, ellos dicen que regresan al mismo lugar. Y a la mañana siguiente, el sumo sacerdote con todos los sacerdotes, escribas, fariseos, y convoca a cierta cantidad de pueblo, dice que los mandan a buscar a la cárcel. ¿Y sabe qué pasó? No los encontraron porque ya no estaban en la cárcel. Ellos estaban afuera predicando. Entonces alguien llegó diciéndoles: aquellos que habías tomado presos están predicando allá en el templo. Y entonces los mandan a llamar. Y dice que con mucha sagacidad y astucia los convencen que regresen. Porque dice que el pueblo, dice que los alababa grandemente. Entonces el pueblo podía apedrear a aquellos que los querían tomar presos. Entonces con mucha sutileza los llevaron de regreso. ¿Y sabe qué hicieron? Los volvieron a tomar presos. Solo que ahora no solo los toman presos, sino que ahora dice que los azotan y los intimidan. Y les dicen: no prediquen más acerca de Jesús. Y luego los sueltan. Ya golpeados, intimidados, entonces los sueltan. Y dicen ellos que se sintieron muy dichosos. Se sintieron dignificados de haber sufrido afrenta por causa del nombre de Jesucristo. Mire, eso es impresionante, porque golpeados e intimidados, ellos se sentían gozosos y dichosos. Algunos tal vez se sienten avergonzados del nombre de Jesús. Ni siquiera dan a conocer en su medio que son cristianos porque se sienten avergonzados. Se sienten intimidados por la presión social. Se sienten intimidados por el status quo. Se sienten intimidados por cualquier clase de esas cosas y no anuncian el evangelio. Pero estos hombres dice que se sintieron dignos de haber sufrido, de haber sido azotados por causa del nombre de Cristo. Eso nos habla de un corazón de servicio. Eso nos habla de tener un corazón dispuesto a servir. Pero para hablar de este corazón de servicio, voy a iniciar hablando acerca de evitar algunos motivos por los cuales algunas personas pueden levantarse a servir. ¿Cuáles son algunos motivos equivocados por los cuales las personas a veces se levantan a servir?
Y voy a leer Filipenses capítulo número 1, verso 15 y 17. Busque por favor Filipenses 1, eso no lo tenemos anotado acá, pero Filipenses capítulo 1, verso 15 y 17, al 17 dice: algunos a la verdad predican a Cristo, aún por envidia y por rivalidad, pero también otros los hacen de buena voluntad. Estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del evangelio. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Ellos estaban predicando entonces el evangelio. Veamos aquí algunas razones incorrectas. Y una de las razones incorrectas es que predicaban el evangelio por envidia. Vamos a ver, ¿qué es envidia? ¿Qué entendemos por envidia? ¿Qué consideramos nosotros que es la envidia? Alguien que me ayude. No me alegro porque le vaya bien a otro. Desear lo que el otro tiene porque yo no lo puedo tener. Sí, eso es una envidia. Cuando yo miro, ay, ¿por qué él sí tiene y yo no tengo? ¿Por qué él se lo pasan al frente y a mí no? ¿Por qué a él le dan privilegios y a mí no me dan? Y empiezan a despertarse envidias. Y dice que algunos empezaron a predicar el evangelio por envidia. Y esa es una mala motivación. Aunque el apóstol Pablo dice: a mí no me importa si por envidia o sin envidia, lo que me importa a mí es que el evangelio se está haciendo predicado. Pero algunos tienen un corazón lastimado, y por ese corazón lastimado empiezan a predicar a Jesús, no con motivación sana, sino con una motivación diferente. Dice: por ambición personal, por obtener un beneficio propio o por obtener un reconocimiento delante de las personas. O sea, esa es una motivación equivocada. Cuando yo estoy buscando únicamente el aplauso, cuando yo pienso que yo soy el centro de atención y no Jesús. Nosotros tenemos que tener cuidado que cuando nosotros servimos, cuando nosotros hacemos algo para el Señor, nuestro centro de motivación debe ser Jesús. El punto focal debe ser Jesús y no nosotros. Si el punto focal estamos siendo nosotros, algo no estamos haciendo bien. Porque siempre nosotros tenemos que presentar a Jesús. Siempre Jesús debe ocupar el primer lugar en cualquier lugar donde estemos sirviendo. En cualquier ministerio tal vez que estemos nosotros sirviendo, sea la alabanza, sea el diaconado, sea escuela dominical, sea sirviendo a los matrimonios, a los hombres, las mujeres, los niños. No importa dónde estemos sirviendo, nuestro centro debe ser Jesús. Él debe llevarse la gloria, la honra, la alabanza, la adoración, no nosotros. Ahora, no significa que de repente alguien te diga: qué bien lo hizo, hermano. Está bien, pero usted agarre esa gloria y llévesela a Dios, ¿sí? No se la quede. El problema es que cuando nos empezamos a quedar con la gloria que le pertenece a Dios, nosotros empezamos a pensar que somos buenos. Es que nadie como yo, hermano. Nadie lo hace como yo. Si no le salió bien porque no estaba yo ahí, ¿verdad? Entonces empezamos nosotros a robarnos la gloria de Dios, pero la gloria le pertenece al Señor. Nosotros debemos, cuando alguien te dé un halago, recíbelo, dale gracias, sea agradecido, pero toma esa gloria y entrégasela a Dios, porque a Él le pertenece la gloria. Tú recíbela y entrégala. Entrégala para que siempre tengas un corazón sano, un corazón sin envidia. Que no haya una ambición personal, un reconocimiento personal, sino toda la gloria para el Señor. Todo entregárselo a Dios. Cuando la envidia nos mueve, las cosas se pueden salir de control. Y quiero hablarte de un caso. Allá en el Antiguo Testamento encontramos a un hombre que Dios había llamado, que se llamaba Moisés. Moisés tenía dos hermanos, María y Aarón. Llegó un momento donde los hermanos, estos hermanos, María y Aarón, o Miriam y Aarón, como tú le digas, empezaron a sentir envidia de lo que Moisés hacía. Y empezaron a decir: ¿acaso solo por Moisés habla el Señor? ¿Acaso no nosotros también tenemos revelación, pues? ¿Acaso Dios no nos habla a nosotros?
¿Acaso Dios no se manifiesta a nosotros? Mire, y eso podemos contextualizarlo en este tiempo, porque nosotros tenemos una palabra en la cual nos habla Dios. Nosotros nos relacionamos con Dios a diario a través de la oración. Dice la Escritura que Él nos habla por todos los medios. Él nos habla a través de la creación. Nosotros podemos ver la gloria de Dios, así decía el salmista: cuando alzo mis ojos a los cielos y veo el sol y las estrellas y la luna y todo el firmamento que tú hiciste. Él estaba diciendo: en todo esto yo puedo ver tu gloria. Y entonces yo puedo decir: bueno, Dios me puede hablar a mí también. Y puedo entrar en ese conflicto en decir, por ejemplo, tal vez de algún líder del grupo familiar, decir: no solo al líder le habla Dios, a mí también me habla. Y yo lo podría hacer mejor todavía que el líder. Si me pusieran a mí, entonces puede haber una envidia. Y en el caso de Aarón y de María o Miriam, dice la Escritura que el Señor los llamó y les dijo: descendió su gloria, descendió su nube, y cuando la nube se levanta, Miriam aparece llena de lepra por causa de la envidia, de la murmuración en contra de Moisés, porque había envidia en su corazón. Entonces ella tuvo que salir del campamento, tuvo que alejarse, vivir aislada, porque no podía vivir dentro del campamento porque tenía lepra. Y eso era una enfermedad contagiosa donde no podía relacionarse con los demás. Por supuesto, la historia no termina ahí. Moisés intercede, él ora, durante 3 días ella estuvo fuera, luego ella es sana y ellos pueden continuar su camino. Pero la envidia puede hacer que la obra se destruya. La envidia puede hacer que hayan corazones que se contaminen. La envidia puede hacer que haya personas que murmuren, como le pasó a Aarón y a Miriam. La envidia puede hacer que los corazones murmuren, y nosotros tenemos que tener cuidado de eso, cuidado de la envidia. ¿Para qué? Para que la obra de Dios continúe. Pues predicar por envidia es una mala motivación. Te voy a explicar por qué. Porque cuando nosotros lo hacemos de esa manera, quitando a Jesús del centro, no comprendiendo que Jesús es el centro de nuestro servicio y el centro de nuestra adoración, y empezamos a ver simplemente el hacer las cosas por querer destacar, porque la gente me mire, por obtener un beneficio personal, entonces va a venir a nuestra vida afanes, va a venir a nuestra vida desánimo, va a venir a nuestra vida sufrimiento, frustración. Y quiero leerte un caso en las Escrituras, en Lucas capítulo 10, verso 40. Y este pasaje nos habla de, bueno, habían 2 hermanas, Marta y María, que eran hermanas de Lázaro. Y él llegaba porque era amigo de la familia y muchas veces llegó a esa casa, pero en esta oportunidad dice que él llegó, estaba enseñando, María estaba a los pies de Jesús y Marta estaba tratando de atender a todos los invitados, ¿verdad? Ella tenía el privilegio de la cocina, el privilegio de atender, pero resulta que llega un momento en el versículo 40 cuando dicen: pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Y lo que me llama la atención de este pasaje es que Marta le está diciendo a Jesús: Jesús, qué mala onda sos. Estás viendo que estoy ocupado y no te preocupa que solo yo esté atendiendo. María está ahí sentada y no le podés decir que me vaya a ayudar. O sea, la culpa era de Jesús. Eso le estaba diciendo a Marta: es tu culpa que ella esté ahí y que yo sola esté sirviendo. Pero ¿cuáles fueron las palabras de Jesús? Marta, Marta, turbada y afanada estás. Pero María, ¿qué dice? María ha escogido la mejor
parte, porque eso nos suele suceder. Nos turbamos en tantos quehaceres que se nos olvida la mejor parte. Y la mejor parte es cuando nos sentamos a escuchar de Jesús. Esa es la mejor parte. No se trata de que estés sirviendo y simplemente nunca recibas de Dios, porque entonces te estás perdiendo la mejor parte. Te estás perdiendo la parte de estar a los pies de Jesús, de comer la enseñanza de Jesús. Claro que necesitamos servir. Yo hice llorar al bebé. Ya estoy gritando mucho. Hay que servir, pero no tenemos que afanarnos y perder de control el sentarnos a escuchar de Jesús. Es importante que escuchemos de Jesús. Pero número 2, nosotros tenemos que aprender a servir con lo que tenemos. A veces algunos se quejan y dicen: hermano, es que no tengo tiempo para servir. Hermano, es que yo no tengo lo necesario para servir. Hermano, es que yo no tengo nada que poderle dar a Dios. Pero fíjate que cada uno de nosotros tiene algo para poder servir al Señor. Algunos, posiblemente que el tiempo lo tengan muy reducido, pueden tener otras cosas. Pueden tener tal vez algún talento, o pueden tener tal vez algún recurso, tal vez algún recurso económico, o de repente pueden tener una influencia. Pero cada uno de nosotros tiene algo que ofrecerle al Señor. Cada uno de nosotros. Y yo quiero decirte algo. En Lucas 8, del 1 al 3, nos habla de unas mujeres que seguían a Jesús. Y dice la Escritura en esos pasajes que estas mujeres servían a Jesús con sus bienes. Mire, las mujeres en ese tiempo no tenían tanta oportunidad de servir como lo tienen ahora. Eso es lo lindo de la gracia. Mire, lo lindo de la gracia, porque la gracia abre los espacios para que todos sirvamos, para que todos nos podamos involucrar. Porque el mismo apóstol Pablo quitó todo eso. O sea, al él interpretar la gracia del Señor, dice: ahora ya no hay griego, ya no hay judío, ya no hay hombre, ya no hay mujer. Ahora la gracia es absolutamente para todos. Antes era muy limitado, las mujeres estaban muy restringidas. Ahora Dios les ha dado la oportunidad de poder servir. Yo pensé que iban a decir más fuerte ese amén las mujeres, pero Dios les ha dado esa oportunidad de servir, de poderse involucrar en la obra, de poder hacer algo para el Señor. Pero en ese tiempo, ¿sabe cómo lo hacían? Con sus bienes. No era que estas mujeres no hicieran nada tampoco, porque una dice que trabajaba con Herodes. Otras tenían recursos y los entregaban al Señor. Algunos tal vez no tendrán tiempo, algunos tal vez no podrán realizar algunas labores, pero tienen recursos para invertirlos para la obra del Señor. Y otros tal vez dicen: hermano, pero yo no tengo eso. Pero Dios te ha dado talentos. Te ha dado talentos, te ha dado dones para que los pongas a la obra del Señor. Y otros dirán: hermano, yo no tengo ni eso ni lo otro. Pero algunos tal vez tendrán tiempo. Mire, algunos tendrán tiempo para interceder por las necesidades de los hermanos. Y están invirtiendo su tiempo en la obra del Señor. Pero escuche esto, algunos tal vez tendrán influencia. José de Arimatea tenía influencia, y cuando Jesús murió, dice que él fue a pedir el cuerpo de Jesús para poderlo enterrar, y se lo dieron porque tenía influencia. Él podía hacer eso. Pero escucha esto, la Biblia también nos cuenta, cada uno puede hacer algo. Cada uno puede hacer algo. Algunos podrán estar involucrados dentro de la obra aquí en la iglesia, pero otros pueden estar involucrados en la obra dentro de sus grupos familiares. Fíjate que la Biblia nos cuenta una historia que aparece en Mateo, en Marcos y en Lucas. Y es la historia de un hombre que estaba endemoniado en la región de Gadara. Esa región pertenecía a una región de 10 ciudades que se llamaba Decápolis. Así era toda la región de Decápolis. Y en esa región estaba este lugar que se llamaba Gadara, donde estaba una persona que estaba endemoniada. ¿Sí? Dice que estaba tan endemoniada que ya no vivía en su casa, sino que ahora vivía en el cementerio. Ese celebraba Halloween todos los días. De verdad.
vivía en el cementerio. Dice que la gente que pasaba por ahí, dice que no pasaba con seguridad porque él era violento. Y muchas veces lo intentaron amarrar con cadenas, pero no pudieron porque dice que rompía las cadenas, las desmenuzaba. O sea, como que se estuviera quitando cualquier cosa. Así era el hombre. Cuando Jesús llega a ese lugar, dice que cuando el endemoniado lo ve, corre hacia Jesús y le dice: ¿qué tienes contra nosotros? Aún no ha llegado la hora. Y él lo calla y le pregunta: ¿cómo te llamas? Y él le dice: Legión, porque somos muchos. Y él le ordena salir de ese hombre. Y él todavía le dice: ¿y puedo irme a meter ese hato de cerdos? Y le dice: vete a ese hato de cerdos. Los demonios salen y se posicionan en esos cerdos, y los cerdos dice que se van y se despeñan en un despeñadero. Se caen en un despeñadero. Pero luego bañan al hombre, le ponen ropa y lo sientan. Cuando lo sientan, escucha lo que sucede. Cuando lo sientan, voy a leer en Marcos capítulo 5, versículo 17. Cuando miran al hombre sentado y en su juicio cabal, dice que le empiezan a decir a Jesús y le comenzaron a rogar que se fuera de sus contornos. No le rogaron para que se quedara, sino le rogaron para que se fuera. Imagínese usted, viendo el milagro, viendo que aquel hombre era una amenaza para la sociedad, era una amenaza para la ciudad, fue liberado. Y en lugar de decirle a Jesús: Jesús, mira, ayúdanos entonces a liberar a todos los endemoniados que están aquí, le rogaba a la ciudad, le decía: vete de aquí. Ahora miremos la actitud de Jesús, porque Jesús dice que entró a la barca. Jesús no le dijo: bueno, si no quieren, pues entonces váyanse al infierno, ¿verdad? Porque así somos los evangélicos, ¿no? Cuando rechazan a Jesús, mandamos a todo el mundo al infierno. Si no quiere a Cristo, váyase al infierno, entonces su problema no es el mío. Yo ya le presenté el evangelio. Jesús no se fue de esa manera. Dice que él entró a la barca. Pero ¿qué cree usted que pasó? Cuando él estaba entrando a la barca, ¿sabe quién estaba entrando también? El que había sido endemoniado. Pero ¿sabe qué le dijo Jesús? No podés entrar ahorita. Tenés que irte a los tuyos, a predicar, a contarles cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Mire lo que está sucediendo. Yo no sé, ¿verdad?, qué pudo haber pasado por el corazón de este hombre. Tal vez diciendo: solo me liberó y ahora me deja tirado. Qué mal padre, qué mal pastor, qué mal líder. Porque eso dice uno, ¿no? Qué mal líder, ¿verdad? Ya ahora me deja aquí a mí solito. Pero el hombre sabía lo que Dios había hecho. Sabía que tenía una misión y una asignación. Sabía que Dios lo había escogido para algo. Y dice la escritura, y se fue. Bueno, voy a leer el verso 19. Dice: mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis. O sea, en las 10 ciudades, en todos lados, él empezó a publicar cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Mire qué tremendo, qué impresionante, porque ahora era este hombre el que estaba transmitiendo lo que Jesús había hecho con él. Jesús le dijo: ve y sirve a tus hermanos, a los que están ahí en tu casa, a los que te conocen. Cuéntales lo que Dios ha hecho contigo. Él va y lo hace. Ahora, mire lo que sucede. Voy a leer algunos pasajes que están en este contexto, que narran la misma historia. Pero voy a leer Marcos 7:31. Dice: volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Lo habían echado a Jesús, le dijeron: vete, pero ahora regresa. Pero escuche lo que sucede ahora. Me voy a trasladar a Mateo, porque es la misma historia, solo que
está contada de diferente manera. Mateo capítulo 15, verso 29 al 32 dice: pasó Jesús de ahí y vino junto al mar de Galilea, lo que leímos al principio, y subiendo al monte se sentó allí. O sea, llegó a Decápolis, llegó a un monte y se sienta. Recuérdese que cuando el maestro iba a enseñar, se sentaba. ¿Sí? Se sentaba. Entonces, cuando se sienta, dice la escritura, sigo leyendo en el versículo 30, estoy en Mateo 15, versículo 30, se le acercó mucha gente que traía consigo cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Y Jesús, llamando a sus discípulos, les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que se desmayen en el camino. Voy a pararme ahí. Mire lo que está sucediendo ahora. Jesús regresa nuevamente a Decápolis, pero ahora, en lugar de decirle vete, ahora la gente llega con Jesús. Ahora dice que le están llevando a los que están enfermos, le están llevando a los que tienen problemas, le están llevando a los que están con situaciones difíciles, y él está haciendo milagros. Hizo una campaña de 3 días de milagros. 3 días continuos haciendo milagros y maravillas en aquella ciudad donde lo habían rechazado. Y dice: ahora siento compasión de esta gente. Ahora siento compasión de las personas. ¿Y sabe qué les dice a los discípulos? Démosles de comer. Y ellos dicen: ¿cómo? Si son un montón. Y el Señor hace un milagro de multiplicación. Pero ve el verso 38, dice: y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. O sea, ¿cuántos serían? ¿Cuántas mujeres le calcula usted? Si siempre son más mujeres que hombres. Y llevan a los niños. Y en ese tiempo era marimbita, ¿no? Yo creo que eran muchos. 2,000 niños, digamos, y 4,000 mujeres, digamos 10,000 personas. Todos comieron. Ahora, yo solo quiero que vea esto. ¿Quién cree usted que se encargó de convocar, de decirle a la gente que Jesús era un Dios de milagros, que Jesús era un Dios de poder, que Jesús era un Dios de misericordia, que Jesús era un Dios de gracia, que Jesús era el Señor? ¿Quién se encargó de pregonar esa palabra? Aquel que estaba endemoniado. ¿Qué hubiera pasado si Jesús le dice: sí, venite aquí conmigo, no te voy a soltar, ¿verdad? Porque a veces así nos pasa en los grupos familiares cuando queremos multiplicarlos, ¿verdad? Todos quieren estar con el líder antiguo, ¿verdad? El que tiene más experiencia. Dice: ay, no, es que aquí estamos bien, aquí nos sentimos seguros. Pero si no lo soltamos, no hay otro que predique, no hay otro que se levante, no hay otro que proclame, no hay otro que congregue, no hay otro que esté hablando de las maravillas del Señor. Por eso necesitamos enviarlos. Por eso necesitamos hacer multiplicaciones, necesitamos crecimiento, necesitamos nosotros entonces estar en esa visión de Dios para poder predicar el evangelio. Si este hombre se hubiera ido, no hubiera ido todas estas sanidades. Esta gente que se convirtió. Pero también qué sabiduría la de Jesús. Porque Jesús sabía que no era el momento para predicar todavía, que la palabra de él no la iban a recibir, pero la del otro sí. A veces hay lugares donde tú te tienes que callar y dejar que el otro predique, para que la palabra corra. No siempre tienes que ser tú. Tienes que dejar que la palabra corra, y luego se va a manifestar el poder del Señor. Porque eso fue lo que sucedió. Se manifiesta el poder de Dios. Corre la palabra del Señor. Hay sanidades, hay milagros.
Hay cosas extraordinarias que suceden cuando corre la palabra del Señor. Todos tenemos algo que dar. Todos tenemos una historia que contar. Todos tenemos el evangelio para comunicar. Todos nos ha dado el Señor ese privilegio. Así que nosotros tenemos algo que entregarle al Señor. No lo retengas, no lo guardes o no lo escondas, sino entrégalo, dalo, compártelo. Solo cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo para que el evangelio corra. El Señor te ha dado esa oportunidad. Pero número 3, con esto voy a ir cerrando. Sirve al Señor con el corazón. Sirve al Señor con amor. Sirve al Señor por gratitud. Sirve al Señor por la asignación que Dios te ha dado. Y sirve al Señor con pasión, que es importante. Y solo voy a hacer un breve resumen de las últimas dos, de la asignación y la pasión. Porque nosotros tenemos que aprender a estar en el tiempo de Dios, a recibir la asignación que Dios nos ha dado. Fíjate que cuando el Señor inicia su ministerio, encuentra a 4 personas. Eran hermanos, pero eran 2 hermanos y otros 2 hermanos. Andrés y Pedro y Jacobo y Juan eran pescadores. Cuando Jesús los encuentra, les dice: quiero que dejes de ser esta clase de pescador, porque ahora yo te voy a convertir en pescador de hombres. Ellos dicen que inmediatamente dejan las redes y siguen a Jesús. Es Pedro y Andrés. Y luego llega con Jacobo y Juan y les hace el mismo llamado y dice que dejan la barca con su padre y siguen a Jesús. Porque ellos habían entendido que ahora tenían una asignación de parte del Señor. Pero a nosotros a veces nos cuesta dejar las cosas a las que Dios nos está llamando, por muchas circunstancias. Y no voy a entrar en detalles porque el tiempo ya se me fue mucho. Pero quiero decirte que nosotros tenemos que responder a la asignación que Dios nos ha dado. Que a cada uno de nosotros Dios ha tocado a nuestra vida y nos ha dado una asignación y nos ha dicho: ven, tienes que hacer algo dentro de la obra. Tienes que aprenderme a servir a mí. Cuando yo sirvo a la iglesia, estoy sirviendo al Señor. Cuando yo sirvo a mis hermanos, estoy sirviendo al Señor. Cuando yo sirvo a mi familia, estoy sirviendo al Señor. Así que nosotros tenemos que responder a esa asignación que viene de parte del Señor. No podemos ser como aquellos hombres que le dijeron a Jesús: Jesús, solo déjame que entierre a mis padres, solo déjame que me despida de los demás y entonces te voy a seguir. La diferencia con los discípulos fue que inmediatamente dejaron lo que estaban haciendo para seguir a Jesús. Pero lo segundo es servir con pasión. ¿Y cómo no hablar de los discípulos que se estaban sirviendo con pasión? Cuando a Pedro y a Juan los tomaron presos, los azotan y los intimidan, ellos dijeron: nos sentimos dichosos de recibir estos golpes por causa del evangelio. Nos sentimos dichosos porque no lo estamos haciendo para el resto de los discípulos, no lo estamos haciendo para el Sanedrín, no lo estamos haciendo para los fariseos, lo estamos haciendo para Jesús, para que el nombre de Jesús sea proclamado, para que el nombre de Jesús sea anunciado. Y ellos siguieron predicando la palabra del Señor. Hermano, el reto que Dios nos hace el día de hoy es que quitemos y hagamos a un lado cualquier excusa que nosotros tengamos para servirle al Señor. Nosotros tenemos ejemplo en Jesús, que dice que no estimó, no escatimó, no se reservó absolutamente nada para podernos servir a nosotros, para poder venir a este mundo a convertirse en un siervo, en un sirviente, en un servidor. Y cuando usted lee el evangelio de de Marcos, a Jesús se le presenta como un servidor. Jesús ahí no es presentado como rey. Jesús ahí no es presentado como el Mesías, sino como el servidor.
como alguien que viene a dar su vida por los demás, para servir. Jesús es un ejemplo de servicio, los discípulos son un ejemplo del servicio y nos desafían a nosotros a que nos comprometamos a servirle a Él. Ya es tiempo, hermano, que vayas a los tuyos y cuentes al Señor cuán grandes cosas está haciendo Dios contigo. Amén.